y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. En este momento nos encontramos en la Asamblea Nacional, en donde el legislador Elías Cachero va a presentar el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Estas reformas buscan reducir requisitos a los ecuatorianos en el mundo. La simplificación de trámites implica asegurar que las instituciones permanezcan comprometidas en reducir las barreras regulatorias, más aún a nuestros migrantes. Escuchemos las declaraciones del legislador. Pertinente para que puedan ellos haber salido del país. Pero bueno, ¿qué es lo que se ha planteado hoy? La reforma del proyecto de ley orgánica de movilidad humana. ¿En qué está enfocado esto? Principalmente debo agradecer a quienes están monitoreando permanentemente y son justamente el pedido ciudadano de 1.800 migrantes, también el pedido de la Asociación de Couriers Familiares Ecuatorianos del Ecuador, del Comité de Lucha por los Derechos de los Migrantes en Estados Unidos, sus dirigentes y tantos ciudadanos que lamentablemente han tenido que emigrar. Y en ello pues presentan básicamente propuestas de reforma en base a la experiencia, en el día a día que ellos han tenido que vivir, tantas y tantas circunstancias que hoy mismo estamos lamentando, muertes, desapariciones, violaciones en su trajinar y tantas lamentables situaciones que lo están viviendo nuestros migrantes. Pero no podemos descuidar que estas iniciativas que surgen del ciudadano, por eso es que en la Asamblea Nacional estamos para escuchar al ciudadano y trasladar hacia el Pleno de la Asamblea Nacional lo que nos permita dignificar su estilo de vida. Y miren, ¿qué es lo que busca esta reforma? Lo que busca principalmente es reducir los requisitos de los ecuatorianos en el mundo, la simplificación de los trámites para asegurar que las instituciones se comprometan y de esta manera reducir tantas barreras regulatorias, más aún cuando no hay facilidades que supuestamente se les dan trámites judiciales o en administrativos. Pero en pleno siglo XXI no podemos dejar de lado el uso de la tecnología. Hoy las plataformas digitales son fundamentales para trámites y sobre todo para viabilizar lo que se requiere. Y esa pérdida de tiempo que significa el estar buscando quien le ayude, buscando cómo poder viabilizar en oficinas que realmente les corresponde, pues no podemos hacerlo. Y es por ello que ese petitorio de los ciudadanos en el mundo ha hecho que podamos nosotros presentar esta reforma que será puesta a consideración de todos y podamos construir lo que realmente requieren y sobre todo darles garantías a nuestros migrantes. Miren, es preocupante como niños pueden salir del país. ¿Y con qué tipo de autorización salen? Esa es la pregunta. Han tenido que utilizar incluso las notarías cuando los padres están en Estados Unidos. ¿Quién autoriza aquello? Y tantas situaciones que vamos a ir viendo en el camino, que hoy mismo necesitamos clarificar estos procesos de elaboración de documentos requeridos para las autorizaciones de salidas del país. Entonces, es el enfoque principal de esta reforma que lo estoy planteando. Y nuevamente el agradecimiento a quienes han permitido hoy ya hacer efectivo esta propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y ratifico, 1.800 migrantes que están en el día a día, la Asociación de Couriers Familiares Ecuatorianos del Ecuador, el Comité de Lucha por los Derechos de los Migrantes en Estados Unidos y muchos ciudadanos que hoy lamentablemente están en estas circunstancias. Pero ¿qué debo decirles adicionalmente como estadística? Miren, durante el año 2021, el flujo de remesas familiares que ingresó al país representó un récord histórico en la serie estadística compilada por el Banco Central del Ecuador. ¿Saben a cuánto asciende? A 4.362 millones de dólares, cifra superior en 30% al valor registrado en el año 2020, que fue de 3.337.000 millones. Estos recursos representaron el 3.45 del Producto Interno Bruto del año 2021. Pero miren, acá es importante decir que alrededor, de acuerdo a los datos publicados por la ONU, alrededor de 1.183.685 emigrantes es lo que tiene el Ecuador, lo que supone un incremento del 6.85, perdón, es una referencia del 6.85% de la población ecuatoriana.
El Ecuador está ubicado en el puesto 99 de los 195 del ranking de migrantes. Pero miren, algo preocupante también es la emigración femenina, que en alrededor del 52.58% del total de migrantes corresponde a las mujeres. Miren, y todo esto que ha significado realmente una problemática para el país, ¿cómo podemos ir superando? Si bien es cierto, ya están fuera del país, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos viabilizar? ¿Cómo podemos de alguna manera garantizar su estilo de vida? Es justamente simplificando escenarios, buscando alternativas que de alguna manera dignifiquen también su estadía fuera del país. Así es que, amigos, eso es parte de la propuesta de la reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana que hoy lo estamos presentando como representante de la provincia de Pastaza, y gracias a todos quienes han permitido y van a permitir construir estas reformas que le harán bien a nuestros migrantes que están fuera del país realmente. Muchas gracias. Sí. Gracias. Vamos a hablar con el legislador para que nos explique un poco más. Legislador, estamos en vivo para Corape, Medios Comunitarios. Explíquenos un poco más sobre qué requisitos se plantean eliminar con este proyecto de ley. Mire, creo que es importante hoy mismo decirles a los migrantes ecuatorianos que están fuera del país, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo, que gracias justamente a aquellos que han vivido el día a día, aquellos que viven esa triste realidad de estar fuera del país y no tener alternativas, principalmente para la tramitología, que se ha vuelto prácticamente un caos para ellos, y en pleno siglo XXI, donde tenemos la tecnología en nuestras manos, y que podemos de una u otra manera buscar alternativas como estas, de dar soluciones viables en el menor tiempo posible, y si es posible desde sus hogares o desde sus lugares donde ellos residen o trabajan. Entonces, esto ha sido prácticamente más que iniciativa de los ciudadanos migrantes a través del 1-800 Migrantes, de la Asociación de Curias Familiares Ecuatorianos del Ecuador, de quienes están en el Comité de Lucha por los Derechos de los Migrantes en Estados Unidos y otros países, que hemos canalizado. Y esta canalización justamente nos permite aperturar la posibilidad de que muchos otros ciudadanos que estén en esta circunstancia o en esta situación, pues podamos reformar esta ley de movilidad humana y que nos permita dignificar la estadía de nuestros ciudadanos fuera del país. Pero precisamente, ¿qué requisitos son los que se van a eliminar con esta reforma? Sí, a ver, lo principalmente son las barreras regulatorias. Por ejemplo, les hablo un caso particular. ¿Qué es lo que sucede con los gobiernos seccionales que cumplen con estos procedimientos de formalización? Realmente eso es otro cuello de botella, y que ni siquiera han podido ir cumpliendo a cabalidad su responsabilidad. No, otro de los elementos justamente están enfocados en los trámites judiciales y administrativos. Entonces, toda esta tramitología, todos estos procesos que realmente ha sido un calvario para muchos de nuestros migrantes, y ojo, y eso le decía que otro de los problemas que tenemos acá es cómo vemos nosotros a menores de edad, a niños que hoy mismo están en las fronteras de México, Estados Unidos y otros países, han salido del país. Es decir, es porque han identificado, primero, que han violentado derechos, han violentado procedimientos, han violentado trámites y demás. Entonces, ¿cómo regularizamos todo aquello? Justamente estableciendo una normativa que les permita facilidades, pero también puedan cumplir a cabalidad lo que por ley les corresponde. Cuando hablamos de salida del país de los niños, sí existe una normativa que debe estar notarizado por el papá o por la mamá para que ellos puedan salir del país. ¿Qué se va a reformar en este caso? Correcto, mira, aquí las notarías han jugado un papel desfavorable, se podría decir, porque ¿cómo se puede autorizar la salida de un menor de edad si los padres están en otro país? ¿No? Entonces, mire, todas estas regulaciones es fundamentalmente hoy la que queremos determinar en otros niveles, no de responsabilidad, sino de viabilidad, para que pueda existir estos procedimientos de una manera mucho más ordenada, mucho más organizada, mucho más viable, mucho más operativa, pero cumpliendo con la normativa, cumpliendo con la ley, sin violentar lo que hasta hoy realmente se ha ido violentando. Y esto, que ha sido un calvario, como le decía, ha hecho que muchos violenten estos procedimientos, y si nos vamos ya a un proceso de investigación mucho más profundo, nos encontraremos con novedades, ¿no?, en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. Entonces, lo que se busca netamente es que se pueda viabilizar de una manera óptima estos procedimientos, y al final del día podamos nosotros garantizar que nuestros migrantes están en condiciones legales y favorables fuera del país. Cuando hablamos de violentar la normativa, ¿a qué se refiere? Bueno, eso le digo, al final del día, si tenemos niños que están hoy mismo en las fronteras de México y Estados Unidos con autorizaciones de notarías
y con los padres fuera del país, ¿quién autorizó su salida? ¿Cómo lo hicieron? Entonces yo creo que han existido estos actos al margen de la ley que realmente se siguen generando, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que todo aquello que ha significado que estos famosos coyoteros que realmente han degenerado a nuestra sociedad y que realmente ellos son los que principalmente violentan todos los principios fundamentales de las normas y de las leyes, pues ir buscando una regulación acorde a la realidad de los ecuatorianos que quieren vivir con dignidad fuera de los linderos del territorio ecuatoriano. Legislador, finalmente, desde su opinión, ¿por qué considera usted que los ciudadanos ecuatorianos deciden salir del país y de estas formas ilegales? Mire, yo creo que realmente la problemática de nuestro país es esta triste realidad de la falta de empleo, de la falta de reactivación económica, de la falta de oportunidades. Muchos profesionales han tenido que abandonar nuestro país, muchos profesionistas han tenido que abandonar nuestro país. Hoy mismo tengo una preocupación grande cuando en la estadística y la información que hemos recopilado, vemos que desde el campo, desde la ruralidad, tenemos tantos ciudadanos que están migrando fuera del país. Del Seguro Social Campesino, por ejemplo, leo una estadística de Pastaza. En los últimos días tenemos alrededor de 45 personas que ya no están vinculadas al Seguro Social Campesino y que están relativamente fuera del país, ¿no? Eso termina siendo una preocupación mayor. Entonces, la problemática está justamente en cómo reactivamos economías, cómo damos oportunidades para que nuestra juventud, nuestros profesionales, nuestros profesionistas y los sectores productivos tengan alternativas para buscar estas alternativas que podamos generar plazas de empleo, que es lo fundamental. Entonces, la política pública debe aterrizar mucho más en esos ámbitos, ¿no? Si hablamos de salud, de educación, perfecto, pero vayamos mucho más allá para generar oportunidades de emprendimiento, oportunidades de que puedan tener algún ingreso económico para poder sustentar sus familias. Entonces, eso creo que es la mayor problemática, pero lo que sí nos preocupa más aún es la ilegalidad con la que están saliendo del país. Entonces, tenemos las rutas del Darién que hemos identificado, ahí es prácticamente los que viajan por esta rutas son los que tienen menor cantidad de recursos económicos, ¿sí? Y cuando ellos están llegando a Panamá, cruzando esta situación tan lamentable, ¿verdad? Los 8 legisladores que estuvimos de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana allá, pues realmente nos partió el alma, el corazón, ¿sí? Al ver cómo llegaban allá tantas familias, niños, jóvenes, adultos mayores, incluso niños de brazos que realmente han tenido que vivir un calvario, nuevamente como lo repito, pero no es solamente eso, ha habido robos, han habido violaciones, han habido asaltos, han habido una serie de atropellos que realmente es lo que nos termina preocupando. Otros han tenido que salir justamente a través del sistema aéreo a Panamá o a países centroamericanos y de ahí ir caminando a los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que profundizar aquello, pero más que profundizar esta problemática es justamente cómo cortar de raíz o cómo prevenir que esto se siga generando y podemos darles alternativas de progreso, de desarrollo, de oportunidades laborales a los ciudadanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, legislador. Estas son las declaraciones del legislador Elías Cachero, quien presentó el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que pretende eliminar algunos requisitos, alguna documentación, algunos trámites para las personas que puedan salir del país, y también lo que mencionó es que los niños que salgan del país tengan todos estos permisos. De igual forma también brindó su opinión sobre los motivos por los cuales los ecuatorianos están decidiendo viajar hacia el extranjero en busca de oportunidades. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el Palacio Legislativo. El día de hoy estuvo con ustedes Kevin Cruz en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa.